Capítulo 1. En la pizzería. Era un lunes por la noche, y Marcos se preparaba para su turno como repartidor de pizzas en una pequeña pizzería local. Aunque el clima afuera era desapacible, con lluvia y viento, Marcos estaba listo para enfrentar la jornada con determinación y buen ánimo. Al llegar a la pizzería, se encontró con su compañera de trabajo, Laura, quien siempre irradiaba energía positiva. Laura era una cocinera talentosa y una amiga leal para Marcos. Mientras esperaban las primeras órdenes, compartieron algunas bromas y risas para animarse antes de comenzar. La primera entrega de la noche llegó rápidamente. Marcos tomó la caja de pizza, se puso su chubasquero y salió con su scooter bajo la lluvia. Sabía que el tráfico estaría pesado y que el agua en las calles haría más difícil su trabajo, pero recordó las enseñanzas estoicas sobre aceptar lo que no podía cambiar. Cuando llegó al destino, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, fue recibido por un hombre mayor llamado Don Julio. Aunque parecía molesto por la demora, Marcos mantuvo la calma y se disculpó sinceramente por el retraso debido al clima. Don Julio, un tanto sorprendido por la actitud positiva de Marcos, aceptó la pizza y le agradeció por su profesionalismo. Durante su jornada de trabajo, recordó otro principio estoico, la virtud de la responsabilidad. Decidió comunicarse con el cliente afectado y ofrecer una disculpa sincera, junto con una promesa de compensación por el inconveniente. A medida que la noche avanzaba, Marcos experimentó más desafíos, tráfico denso, órdenes apresuradas y nuevas entregas bajo la lluvia. Sin embargo, en cada situación, aplicaba los principios estoicos que había aprendido. Mantuvo la calma, mostró resiliencia ante los obstáculos y siempre buscó oportunidades para aprender y mejorar. Capítulo 2. El cliente especial. Después de una noche agitada en la pizzería, Marcos despertó temprano al día siguiente con una mezcla de agotamiento y determinación. Aunque había enfrentado algunos contratiempos la noche anterior, estaba listo para abordar un nuevo día con la misma actitud positiva. Durante el desayuno, Marcos reflexionó sobre las experiencias del día anterior. Recordó cómo aplicó los principios estoicos para manejar situaciones estresantes y desafiantes. Se sentía agradecido por las lecciones aprendidas y sabía que aún había mucho por delante. Al llegar a la pizzería para su siguiente turno, Marcos fue recibido por Laura, quien tenía una sonrisa en el rostro. «Buenos días, Marcos». «¿Listo para otra jornada estoica?», bromeó Laura. Marcos asintió con una sonrisa y se preparó para el día. Durante una entrega, Marcos tuvo la oportunidad de conversar brevemente con un cliente habitual. La conversación giró en torno a la perseverancia y la importancia de mantener una mentalidad positiva frente a los desafíos. Marcos compartió su propia perspectiva, influenciada por las enseñanzas estoicas, y encontró una conexión significativa con el cliente. El cliente quedó fascinado por los conocimientos de Marcos, pensó, tan joven y tan claro. Capítulo 3. Reencuentro. Después de una jornada agitada en la pizzería, Marcos se preparaba para realizar una última entrega antes de finalizar su turno. Mientras conducía hacia el domicilio del cliente con el que había entablado una conversación sobre resiliencia y principios estoicos, recordó la conexión que habían establecido y cómo compartieron puntos de vista similares sobre afrontar los desafíos con determinación. Al llegar a la casa del cliente, Marcos notó desde lejos que el hombre estaba descargando bolsas pesadas del maletero de su coche. Sin pensarlo dos veces, Marcos estacionó frente a la casa y se apresuró a ayudar al hombre con las bolsas. Sin mediar palabras, Marcos se hizo cargo de varias bolsas pesadas, vaciando casi por completo el maletero antes de llevarlas hasta la puerta principal. Justo cuando Marcos terminaba de colocar las bolsas en el suelo, el hombre se volvió hacia él con una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, Marcos. Eres un verdadero salvador», expresó el hombre, visiblemente aliviado por la ayuda. Marcos respondió con una sonrisa humilde y asintió con la cabeza. El hombre, aún agradecido, mencionó, «Mi hija María debería estar llegando pronto del trabajo. ¿Te importaría quedarte un momento más?». Marcos asintió con cortesía y esperó junto al hombre en la entrada. Pocos minutos después, una joven chica apareció por el camino. Marcos notó su presencia y quedó sorprendido por su belleza. La joven se acercó a Marcos, saludó con afecto y se dirigió hacia la puerta de la casa. «María, este es Marcos. Nos ha ayudado con las bolsas», dijo el hombre mientras presentaba a Marcos con una sonrisa.
María miró a Marcos con curiosidad y agradecimiento. Hola, Marcos. Gracias por la ayuda, dijo María con una sonrisa amable. Marcos, un poco nervioso pero decidido, respondió con una sonrisa. De nada, María. Fue un placer ayudar. En ese momento, el hombre miró a María y le pidió que pagara las compras. Coge mi cartera del abrigo, indicó el hombre. Mientras María entraba en la casa para buscar la cartera, Marcos y el hombre intercambiaron una mirada cómplice. Eres un joven muy amable, Marcos. ¿Te gustaría quedarte para cenar?, invitó el padre. Marcos asintió, agradecido por la invitación. María regresa con la cartera y agradece a Marcos una vez más. Gracias, Marcos. ¿Quieres quedarte a cenar con nosotros? Marcos aceptó con entusiasmo, dijo, me lo pidió tu padre también, será un placer. Marcos explicó que debía ir al cierre del restaurante y volver para cenar. Capítulo 4. Una cena reveladora. La cena transcurrió en un ambiente cálido y acogedor. Marcos se sentía a gusto en la compañía de María, su padre y su madre, disfrutando de la comida casera y las conversaciones amenas. Durante la cena, surgieron temas interesantes que revelaron más sobre la personalidad y las aspiraciones de Marcos. Después de un momento de silencio cómodo, el padre de María rompió el hielo preguntando, Marcos, recuerdo que hablamos sobre resiliencia la otra vez. ¿Qué es lo que te inspira a mantener esa mentalidad fuerte? Marcos sonrió y respondió con entusiasmo, bueno, he estado leyendo mucho sobre filosofía estoica últimamente. Autores como Marco Aurelio y Séneca han tenido un gran impacto en mi forma de pensar. Me enseñaron a centrarme en lo que puedo controlar y a aceptar lo que no puedo cambiar. María pareció interesada y preguntó, ¿qué otros filósofos te inspiran? Marcos mencionó a Epicteto y explicó cómo las enseñanzas de estos pensadores antiguos lo ayudaban a mantener una mentalidad positiva incluso en tiempos difíciles. Luego, el padre de María quiso saber más sobre los planes futuros de Marcos. ¿Tienes algún sueño o proyecto en mente?, preguntó con interés genuino. Marcos reflexionó un momento antes de responder, sí, tengo planes bastante ambiciosos. Estoy ahorrando para estudiar en la universidad y especializarme en negocios. Quiero abrir mi propia cadena de restaurantes algún día, donde pueda compartir mi pasión por la cocina y crear un ambiente acogedor para las personas. María sintió admirativamente, impresionada por la determinación de Marcos. Eso suena maravilloso, Marcos. Estoy segura de que alcanzarás tus metas con tu actitud y dedicación. La conversación continuó hasta que la noche avanzó y Marcos se dio cuenta de la hora. Creo que es momento de irme, dijo Marcos con una sonrisa. Gracias por invitarme a cenar y por la grata compañía. María y su padre agradecieron a Marcos por su visita y lo despidieron con amabilidad. Mientras conducía de regreso a su casa, Marcos reflexionaba sobre la noche y las perspectivas que había compartido. Estaba emocionado por su futuro y agradecido por haber conocido a María y su familia. Marcos llega a su hogar, lleno de energía y motivación para perseguir sus sueños. Capítulo 5. Un giro inesperado. Después de la agradable cena en casa de María y su padre, Marcos regresó a su rutina diaria con una sensación renovada de determinación y optimismo. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de suceder que cambiaría la dinámica entre Marcos y María. Una tarde soleada, Marcos recibió una llamada de María. Su tono de voz era tenso y preocupado. Marcos, necesito hablar contigo, dijo María con una nota de ansiedad en su voz. Sin perder tiempo, Marcos se reunió con María en un café cercano. Al sentarse, María explicó su dilema. Marcos, estoy teniendo problemas en el trabajo. Mis responsabilidades aumentaron repentinamente y siento que estoy perdiendo el control. No sé cómo manejar todo esto. Marcos escuchó atentamente y luego respondió con calma, María, recuerda lo que dijo Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Esto significa que es crucial tener claridad sobre tus metas y prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? María reflexionó por un momento y luego dijo, quiero avanzar en mi carrera y demostrar mi valía, pero la presión es abrumadora. Marcos asintió comprensivamente. Entiendo cómo te sientes. Una forma de manejar esta situación es dividir tus tareas en partes más manejables y establecer prioridades claras. Además,
no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. María pareció aliviada al recibir el consejo de Marcos. Gracias, Marcos. Tu perspectiva y tus palabras me ayudan a ver las cosas de manera más clara. A veces, simplemente necesitamos recordar que podemos enfrentar los desafíos con determinación y claridad. Marcos sonrió y respondió, exactamente, María. La resiliencia no se trata solo de soportar la presión, sino de encontrar formas efectivas de manejarla y seguir adelante. Después de una conversación alentadora, Marcos y María continuaron hablando sobre estrategias específicas para abordar las demandas del trabajo. Marcos utilizó ejemplos de la filosofía estoica para ilustrar cómo mantener la calma y la compostura incluso en momentos de incertidumbre. La tarde pasó rápidamente mientras Marcos y María intercambiaban ideas y soluciones. Finalmente, María expresó su gratitud a Marcos por su apoyo y orientación. Gracias por estar aquí para mí, Marcos. Tus palabras realmente hacen una diferencia. Con una sonrisa, Marcos respondió, estoy aquí siempre que me necesites, María. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío. El capítulo termina con Marcos y María despidiéndose con una sensación de optimismo y solidaridad. La historia entre ellos se fortalece a medida que enfrentan juntos los altibajos de la vida, con la filosofía estoica como guía en sus caminos. Capítulo 6. María en acción. Después de la conversación reveladora con Marcos, María regresó al trabajo con una nueva determinación y una perspectiva renovada. Se enfrentó a sus responsabilidades con un enfoque más organizado y decidido, aplicando las lecciones de resiliencia y enfoque que había aprendido. Una tarde, María se encontró con una situación crítica en el trabajo. Un proyecto crucial estaba en peligro debido a una serie de errores de comunicación interna que habían pasado desapercibidos. Antes, esta situación habría sido abrumadora, pero ahora, María recordó las palabras de Marcos y se mantuvo calmada y enfocada. María convocó a su equipo y aplicó una estrategia de priorización y comunicación clara. Utilizó técnicas aprendidas de la filosofía estoica para mantener la calma y abordar el problema paso a paso. En lugar de entrar en pánico, María lideró con determinación y claridad. Gracias a la rápida intervención de María y su enfoque estratégico, el equipo logró corregir los errores a tiempo y el proyecto se salvó de una posible negligencia. Los jefes de María notaron su liderazgo en acción y reconocieron sus esfuerzos. Al final del día, María regresó a casa con una sensación de logro y gratitud. Estaba emocionada por haber aplicado las enseñanzas de Marcos de manera efectiva y haber ayudado a su empresa a superar un obstáculo importante. Al llegar a casa, María compartió emocionadamente la historia con su padre. Papá, hoy fue un día increíble. Gracias a las lecciones de Marcos, pude resolver un problema crítico en el trabajo y salvar nuestro proyecto. Su padre sonrió con orgullo. Eso es maravilloso, hija. Estoy tan orgulloso de ti y de cómo has crecido en tu carrera. María reflexionó sobre la contribución de Marcos a su éxito y la forma en que había impactado positivamente en su vida. Cada vez más, comenzó a pensar en Marcos en un sentido más sentimental. Más tarde esa noche, María escribió un mensaje a Marcos expresando su agradecimiento y compartiendo los detalles emocionantes de su día. Marcos, gracias a ti, pude aplicar las lecciones de resiliencia en el trabajo y logramos superar un desafío importante. Estoy muy agradecida por tu apoyo y orientación. Marcos respondió con palabras de aliento y felicitaciones. María, estoy muy orgulloso de ti. Siempre estaré aquí para ti, apoyándote. El capítulo concluye con María reflexionando sobre cómo las enseñanzas de Marcos y la filosofía estoica habían transformado su enfoque hacia la vida y el trabajo. Su relación con Marcos se había profundizado, y ella estaba ansiosa por ver qué depararía el futuro. Capítulo 7. La cita. Después de semanas de interacciones significativas con Marcos, María finalmente reunió el valor para invitarlo a una cita. Estaba emocionada y nerviosa, pero también decidida a ver hacia dónde podrían llevar las cosas entre ellos. Marcos, dijo María con una sonrisa nerviosa, ¿te gustaría salir a cenar conmigo esta semana? Marcos quedó momentáneamente sorprendido. Si bien siempre había sentido una conexión especial con María, sabía que su partida inminente para estudiar en el extranjero complicaba cualquier posibilidad de relación seria. Sin embargo, no quería decepcionar a María ni herir sus sentimientos. Durante la cita Marcos habló con María. María, me encantaría salir contigo,
respondió Marcos con sinceridad. Pero quiero ser honesto contigo. Mi partida para estudiar en el extranjero está muy cerca, y tengo que concentrarme en prepararme para eso. No quiero empezar algo que sé que tendrá que detenerse pronto. María sintió una mezcla de emociones. Entendía la situación de Marcos y apreciaba su sinceridad, pero no pudo evitar sentirse decepcionada. Lo entiendo, Marcos, dijo con voz suave. Gracias por ser honesto. Cuando María regresó a casa esa noche, estaba reflexiva. Quería encontrar una forma de mantener su conexión con Marcos, incluso si una relación romántica no era una opción en este momento. Entonces, tuvo una idea. El capítulo termina con María emocionada por su próxima salida con Marcos, pero también con sentimientos encontrados sobre su relación. Capítulo 8. Una decisión difícil. Al despertar al día siguiente, María estaba llena de determinación. Había concebido un plan que podría cambiar la trayectoria de su relación con Marcos, y al mismo tiempo, sería una gran oportunidad para él. Se dirigió a su padre con su propuesta, sintiendo la emoción mezclada con un toque de nerviosismo. Padre, comenzó María con entusiasmo, he estado pensando en Marcos y en cómo podría ser una gran incorporación para la empresa. Creo que podría aprender mucho y aportar nuevas ideas. El padre de María escuchó atentamente, y para su sorpresa, le pareció una idea excelente. Invitaron a Marcos a cenar esa noche para discutir la oferta. Mientras tanto, Marcos se levantó pensativo. Todo lo que había experimentado con María en las últimas semanas había sido una montaña rusa emocional, pero sus principios estoicos le recordaron la importancia de mantener su enfoque en sus objetivos a largo plazo. Durante su jornada laboral, Marcos recibió la llamada de María invitándolo a cenar en su casa esa noche. Aceptó con curiosidad, preguntándose qué tendrían que decirle. La cena transcurrió con cordialidad y conversaciones interesantes. María esperó pacientemente hasta que llegó el momento adecuado. Marcos, dijo María con una sonrisa nerviosa, mi padre tiene algo que ofrecerte. El padre de María tomó la palabra y le ofreció a Marcos un puesto importante en la empresa familiar. Marcos se quedó sorprendido, pero antes de aceptar, explicó con sinceridad su situación. No tengo la formación necesaria para desempeñar este papel, dijo Marcos con humildad. Mi objetivo principal es formarme y eventualmente establecer mi propia empresa. No me sentiría cómodo aprovechándome de esta oportunidad sin estar completamente preparado. María sintió comprensivamente, aunque se sintió decepcionada. Lo entiendo, Marcos, dijo. El padre de María expresó su admiración por la integridad de Marcos y su determinación para perseguir sus sueños. Sería un honor tenerte como yerno en el futuro, dijo con orgullo. Después de la cena, mientras Marcos regresaba a casa, reflexionó sobre la difícil decisión que acababa de tomar. Para mantenerse firme en su camino, recordó las palabras de los filósofos estoicos que tanto admiraba. Como dijo Marco Aurelio, pensó Marcos para sí mismo, la felicidad yace en la virtud, y la virtud consiste en hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Marcos se sintió aliviado por haber tomado la decisión correcta, aunque difícil. Sabía que el camino hacia sus sueños no sería fácil, pero estaba decidido a seguirlo con integridad y determinación. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Los días pasaron y Marcos y María continuaron viéndose con frecuencia. María se encontró disfrutando de su compañía más de lo que había imaginado. Incluso su padre invitó a Marcos a visitar su empresa de marketing y publicidad, mostrando un interés genuino en él. A medida que se acercaba el día de la partida de Marcos, María y él pasaron momentos preciosos juntos. Durante una conversación íntima, María expresó sus sentimientos hacia Marcos con sinceridad. Marcos, no quiero estar con nadie más que contigo, le dijo María con determinación. Esperaré el tiempo que sea necesario. Marcos, aunque emocionado, se sintió un poco abrumado por el compromiso implícito. Sin embargo, su aprecio por María lo llevó a considerar seriamente sus propios sentimientos. Ella está dispuesta a esperar, pensó Marcos para sí mismo. Quizás también sea lo correcto para mí. Finalmente, Marcos decidió ser honesto con María. Le confesó que también había pensado en esperar por ella y que compartía sus mismos sentimientos y deseos. María se sintió aliviada al escuchar las palabras de Marcos.
Después de pasar juntos su última tarde antes de la partida de Marcos, se despidieron con la promesa de mantenerse fieles el uno al otro, independientemente de la distancia. Al regresar a casa, Marcos reflexionó sobre las enseñanzas estoicas que lo habían guiado a lo largo de esta experiencia emocional. Recordó las palabras de Séneca: la virtud es suficiente para ser feliz. También recordó a Marco Aurelio: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Marcos se sentía en paz con su decisión. Sabía que el camino hacia sus sueños no sería fácil, pero también estaba lleno de esperanza y determinación. Al día siguiente, Marcos abordó el avión hacia su nuevo destino, listo para cumplir su sueño y llevar consigo las valiosas lecciones de resiliencia y amor que había aprendido. Aunque extrañaría a María, sabía que su relación estaba basada en una verdadera conexión y que el futuro podría traer nuevas oportunidades. Este capítulo finaliza la historia de Marcos y María con una nota de esperanza y determinación. Marcos se aferra a sus principios estoicos mientras se embarca en un nuevo capítulo de su vida, llevando consigo el amor y la gratitud por las lecciones aprendidas durante su tiempo juntos. El camino de las enseñanzas estoicas era desafiante, pero Marcos estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, confiando en que su búsqueda del conocimiento y el crecimiento lo llevaría hacia un futuro brillante y satisfactorio.